no tengáis ningún problema en comentarlo, en decírmelo y yo lo veo por aquí y así también todo tiene ese punto un poquito más dinámico. ¿Vale? Vale, os voy a comentar un poco cómo ha sido mi trayectoria profesional. Eh, yo estudié periodismo. No estudié nada relacionado con el cine ni con lo narrativo, así que fijaros, pasé de estar contando historias que se supone que tienen que ser real a contar historias de ficción, que no puede ser, es completamente prácticamente lo opuesto, lo que no deja de ser un poco paradójico. Pero bueno, yo cuando empecé a estudiar periodismo vi, cuando estaba ya terminando la carrera, que no era lo que me estaba llamando, y conseguí entrar en contacto con una persona que era un técnico de allí, que él estaba comenzando con temas de animación, de 3D. Entonces, a partir de ahí, me empezó a juntar con él me empezó a enseñar cositas y me fui enganchando. Y a partir de ahí, en aquella época, cuando yo me estuve formando, no es como ahora, no había esta formación enorme que hay ahora en la animación. Me tuve que ir desde Málaga, que yo soy de Málaga, me fui a Barcelona a estudiar un máster de animación en la Pompeu Fabra de Barcelona. Allí era un máster de un añito y demás, pero donde se daba, era una formación bastante multidisciplinar, desde todos los aspectos técnicos hasta también bastantes cuestiones narrativas. El máster tenía ese punto bonito de que era bastante artístico, entonces también se potenciaba mucho la idea de arte, de la obra, de hacer un corto tuyo, etcétera. Y eso realmente fue muy interesante también porque fue un año precioso. Todos los que estoy estudiando, disfrutarlo porque es algo de lo que acordaréis mucho tiempo. Y de las personas, yo mantengo muchísimos amigos de aquella época y es algo realmente como muy guay, muy bonito. Después del máster, cuando lo acabé, comencé a trabajar como artista de efectos especiales para una producción que coproducía Urano Films y Molinari. Era curioso porque era una proyección en formato esférico. O sea, mi primer proyecto fue un formato rarísimo, en 4K, que en aquella época era un formato muy poco convencional. Estamos hablando de 2008 o algo así. 2008, 2000, sí, 2008. Y nada, fue muy guay porque también entré ahí también por mi profesor de máster, de ahí también muy importante las relaciones que se crean en estos años de formación y conseguí, y durante ese tiempo pues eso, me estuve formando como artista de efectos especiales, haciendo simulaciones, juego, humo, todo eso. A partir de ahí el siguiente proyecto en el que estuve trabajando fue una peli que se llama Planet 51, donde seguí trabajando como artista de efectos especiales. Fue también una experiencia muy bonita, trabajar en cine muy, muy interesante. Y cuando acabó la película, que fue una película que tuvo un éxito aceptable, o sea, en aquel momento tuvo una bastante repercusión dentro de la industria, fue una película cara dentro del cine español. A partir de ahí, la gente que fuimos acabando nos salieron diferentes propuestas para ir a Londres porque también en Londres hay una industria de efectos especiales enorme. A mí ahí se me planteó una duda porque de repente pensé, me quiero dedicar concretamente a los efectos especiales todo el rato. Y justamente en paralelo pasó que un amigo, un compañero del máster, era un chico que se llamaba Mollineira, que era un genio absoluto, él se había metido en un estudio y había liado todo el mundo para virar el estudio y orientarlo a la animación. Ese estudio es un estudio que actualmente está activo en Barcelona, que es Mago Production, y él estaba desarrollando precisamente un proyecto con el que estaba desarrollando previamente, con el que hizo su corto en el máster, hizo una especie de spin-off para desarrollar una serie de animación, que era el Doctor W. Él empezó a decirme, mira, yo quiero desarrollar esta serie, vamos a ponernos, vamos a hacer un teaser, vamos a hacer un piloto y demás. Y yo ahí me encontré con el dilema de qué hago. ¿Me voy al mundo de las pelis, de los efectos especiales y tal? ¿O me enfrasco aquí con Muji en el desarrollo de un proyecto? Y a mí lo narrativo siempre me ha llamado más. Lo narrativo, lo pequeño. Entonces, finalmente decidí tirar por aquí y, y comenzamos a desarrollar el piloto. Y desarrollamos el teaser, desarrollamos el piloto. No sabemos cómo habría sido lo que habría venido por el otro lado. Os puedo contar lo que ha sido, lo que finalmente ha sido. La serie salió,
Muji consiguió y Mago consiguieron la financiación y salió la primera temporada, que salió bastante bien en un proyecto muy pequeñito, y salió una segunda temporada. Aquí el tema es que Muji cayó enfermo, es una enfermedad muy grave que lamentablemente pues, le llevó a fallecer y en ese momento él ya no podía, aquí él estaba malito y no podía afrontar el proyecto. Entonces el estudio, como yo había sido la persona que había estado siempre con él, era un poco la persona con la que, de referencia, con la que él siempre trabajaba, me encargó me endiñó el proyecto. Me pidió que yo lo dirigiera y yo feliz. También asumir una responsabilidad enorme porque era la dirección de una serie, también es verdad que era pues rodeado de amigos, un proyecto que yo ya conocía muy bien. Eh, Salió bastante bien. La verdad es que lo sacamos adelante. A partir de ahí, Muji ya había trabajado en el desarrollo de otros proyectos. Uno de estos era las ardillas voladoras, que también teníamos financiación para hacer un teaser y demás, y también salió adelante. Hicimos también, esta fue la segunda serie que tuve la oportunidad de dirigir, la primera temporada de las ardillas voladoras. Un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso y también mucho más complejo, ¿vale? A partir de aquí, después de Mago, me fui a Viena y estuve trabajando en un estudio que se llama Arx Anima, que estuvieron desarrollando una serie que se llama Talking Tom. También fue un proyecto que a mí me sorprendió muchísimo porque no me esperaba que fuera tan atractivo como realmente fue. Eran episodios muy de autor. Éramos tres directores los que trabajábamos allí, porque era un proyecto realmente ya muy ambicioso. Fue un proyecto durísimo para mí porque era una diferencia de nivel muy grande con respecto a lo que yo había acostumbrado, a lo que estaba acostumbrado a hacer en el Mago, trabajar en inglés, en un proyecto de unas 150 personas, porque era realmente una serie ya bastante tocha. Eh, Guionistas en Los Ángeles, un montón de reuniones. Bueno, fue una cosa como una experiencia muy dura, pero muy gratificante, también unos recursos muy diferentes. Entonces fue un proyecto que la verdad sufrí y disfruté mucho por igual, pero fue muy guay. Después también tuve en Water, tuve la oportunidad de dirigir algunos episodios o de codirigir unos episodios de una serie que se llamaba Líder. Dirigí un anuncio también para una campaña de publi de gas natural. En fin, he tenido como la oportunidad ya durante todos estos años de dirigir una serie de proyectos y de poder desarrollar en cierta forma con un método de trabajo y demás. Ahora, además, tengo la oportunidad de dar clases en la Universidad LCI de Barcelona, que también es algo que llegó así un poco en paralelo, que no tenía yo muy planificado, pero que me fue encantando. Desde que empecé a dar clases, David Carretero me ofreció unas clases de narrativa en la antigua escuela Seaway, después LCI, y desde entonces yo me enamoré mucho de dar clases. Realmente descubrí, también conecté mucho con el proceso narrativo de una forma muy distinta, porque dar clases es como desentrañar, es desarmar un motor para explicarle a los alumnos cómo volver a montar. Entonces me obligaba a mí a ver la narrativa de una forma muy distinta y analizarlo todo, a por qué esto está funcionando, por qué esto no, cómo consigo explicar esto. Y me hizo conectar muchísimo y de una forma muy diferente con todo el proceso narrativo y es algo que disfruto muchísimo. Hoy en día me encanta dar clases y es algo que me apasiona. ¿Cómo abordamos un proyecto? Porque yo he contado toda la mandanga esta y ahora, vale, falta cómo hacer el desarrollo visual del proyecto. Vamos allá. ¿Quién cuenta la historia de un libro? Escribir. Os doy 15 segundos. En 15 segundos nadie ha escrito, tiro yo. 13, 12, 11, 10, 9. El autor. Vale, muy bien. ¿Y de una peli? ¿Quién cuenta la historia de una peli? El guionista. ¿Y el director entonces qué hace? Al guionista y el director. Pero ¿y entonces y los animadores? ¿El guionista y el director qué hace sin los animadores? ¿O sin los que iluminan? Efectivamente, el proceso de animación es muy particular, porque mientras que un libro, la historia la cuenta el escritor, lógicamente,
hoja en blanco, pi, 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 y te cuentas tú sobre la historia. En una película, en un proceso, tanto ya sea de acción real como de animación, no va así. Hay un montón, es un trabajo de equipo en el que intervienen un montón de departamentos, ¿vale? Y eso también incorpora un nivel de complejidad muy grande al proceso porque hay un montón de sitios donde se puede empezar a escapar el agua o donde el mensaje se puede desvirtuar. Y es a partir de ahí donde, a partir de este trabajo de equipo, hay que empezar a hacer un trabajo de coordinación muy grande a todos los niveles. Un trabajo de coordinación también visual, técnico y de comunicación. El director básicamente lo que va a aportar es la visión al resto del equipo, porque es súper importante que se mantenga la unidad, ¿vale? De que la esencia del episodio mantenga la unidad en el departamento de storyboard, en el departamento de modelado, de layout, de animación, de iluminación, de música, de sonido, todo tiene que estar cuadradito para que el mensaje no se desvirtúe en ningún momento. Y el director es la persona que tiene esa visión única de todo el episodio, ¿vale? En principio. Pero ¿qué es lo primero que nos enfrentamos? Pues al guión. Lo primero que te llega como director es un guión. Hay veces que el director es el propio guionista, hay veces que, como era mi caso en Viena, yo no conocía ni los guionistas, no sabía quién era, a mí me llegaba el texto, pam, 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 y te ponías a leerte. Algo muy importante es tener en cuenta que dentro de un guión tenemos una historia, pero también hay algo más, ¿vale? Hay algo muy importante de un guión que se suele llamar tema, que básicamente es la intención que tiene el autor a la hora de hacer el guión. Esto lo vais a entender, por ejemplo, de una forma muy sencilla. Si nosotros, por ejemplo, vemos la película de la Sociedad de la Nieve, decimos, espera, empiezo a quitar ventanas, que tengo un montón de ventanas aquí tapando mi cosa. Vale, la historia podría ser algo así. En 1972, el avión en el que viaja un equipo de rugby uruguayos se estrella en mitad de la cordillera de los Andes. A la intemperie y sin comida, los supervivientes tendrán que tomar decisiones extremas para sobrevivir 72 días en esas condiciones antes de ser rescatados. ¿Vale? Más o menos, esta podría ser como la sinopsis de la historia. Pero antes de la Sociedad de la Nieve, hubo otra película de la misma historia, que era Vive. Exactamente el mismo hecho contado por otro director. La historia, exactamente la misma. ¿Son la misma película? No. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando un director asume un proyecto, va a hacer una visión diferente. A mí, cuando Bayona hizo La Sociedad de la Nieve, enseguida ya me dio mucha curiosidad, me vi Vive antes, porque yo sé que si, lógicamente, si un director decide hacer una nueva película de una historia y una historia que es conocida, que también es de Hollywood y demás, es porque quiere aportar una interpretación diferente. Y efectivamente es así. Tú ves la sociedad de la nieve y es una sociedad donde lo que se transmite, el mensaje, es el poder del equipo, el poder de la comunidad, donde todos sobreviven gracias a todos. De ahí también el propio título, Sociedad de la Nieve. En Viven, sin embargo, si lo veis, el mensaje es muy diferente, porque todo está mucho más orientado a la fe, a, a lo místico, a esa idea de Dios, muy diferente. Entonces, es una misma historia, pero el mensaje que está transmitiendo el director es completamente distinto. Y ese es el puntito, que cada película, cada director lo va a interpretar o va a querer transmitirlo de una forma diferente. Y va a dar una sensación muy distinta, aunque los hechos sean muy similares. Por lo tanto, hay que hacer eso que os he dicho, esa idea de la fe, o en el otro caso la idea de la comunidad, de alguna forma es ese corazón o ese motor que hablábamos antes, que va a mover el proyecto, independientemente de todo. Esa es la esencia. Eso se tiene que ir transmitiendo a todos los departamentos. Esa unidad de la que hablábamos tiene que conseguir que eso se transmita a través de todo, de la animación, de la música, del modelado incluso, del diseño de personajes, de todo. Lo que decíamos, no siempre el guionista y el director son la misma persona. A partir de ahí, ¿qué pasa? No tiene al guionista para decir, oye, que mi historia va de esto. El director tiene que hacer una interpretación del texto. Y eso, pues lógicamente, va a hacer que el director también incorpore su punto de vista y su narrativa a la historia. Va a construir su visión,
Y esto es fundamental porque no te puedes salir de un guión sin tener una visión clara, porque eso después se lo tienes que transmitir a todo el equipo. Y cuanto más clarito sea todo, mucho mejor. De hecho, en la parte del workshop creo que veremos esto con mucha claridad. Visión unitaria, ¿vale? Vamos ahí. Pues vamos, ya hemos hecho la interpretación del texto, vamos a empezar a trabajar, pues, por ejemplo, con el equipo de arte. Llegamos, un ejemplo del doctor W. Un fragmentito de guión, ¿vale? Donde presentan a un personaje en un episodio que se llama El cepillo de dientes. El doctor Severo Molar entra en plató. Es un personaje extraño, vestido de odontólogo y con cara de lunático. Vale, esta es la anotación que viene desde el guión. Ahora, interprétalo. Empiezas a trabajar con el equipo de arte y empiezas tú a imaginarte tu movida. Esta serie realmente tiene una creatividad y una serie muy experimental que juega con rollos muy curiosos. Por lo cual, el personaje, fijaros la traducción de un personaje extraño vestido de odontólogo con cara de lunático a esto. Pues, lógicamente, los guiones también pueden estar más acotados o menos acotados. Si es importante como para el guionista que tenga aspectos muy concretos, por ejemplo, porque las gafas narrativamente son muy importantes, eso debe venir en el guión, ¿vale? Si no viene, estás dejando una libertad de interpretación muy grande a que en arte hagan locuras con esto, ¿no? Después, pues, esta personalidad, Obri espíritu la boca. sugerente del personaje se va a transmitir pues, a través del guión. Oh, però quin fàstic de dentadura! Càries, carall, placa! És repugnantment meravellosa! Molt interessant. Però movem-nos una mica. D'on prové llavors el disseny del raspall tal com el coneixem? Les primeres dades que tenim són de l'antiga Xina, on fabricaven raspalls amb pèls de cua de cavall units a un mànec d'os de bou. Obri la boca. Si us plau. Oh, una boca sana i lluent. Por ejemplo, cuando se construyen personajes que dan tanto juego como estos, para los animadores también es una maravilla, porque igual que cuando un buen guión te sugiere cosas muy interesantes, cuando el diseño de personajes te sugiere cosas interesantes, o un personaje que es sugerente, realmente Obri la después el boca. animador disfruta muchísimo, ¿vale? Llegamos a los Flying Squirrels, por ejemplo, que es el otro proyecto del que os había hablado previamente. Aquí tenemos a otro personaje, que es Madame Akaneko. Este es un personaje que vive, es una ciudad, la historia transcurre en un mundo ficticio, que es Dragon City, una ciudad en la que hay un mundo subterráneo, en el que hay una persona que mueve los hilos de todo y controla la política, lo controla todo, ¿vale? Como que tiene tentáculos en todas partes. Es este personaje que se llama Akaneko y que cuando aquí, a ver, esta es la primera vez, episodio en el que sale, donde aparece In the Darkest Corner, at the Top of the Songsters. Vale, aquí empieza a presentar al personaje, pero simplemente dice que está sentado en su trono, ¿vale? Yo fui la persona que por primera vez cogió, porque éramos tres directores en esta serie, y a mí me tocó el episodio de presentación de este personaje, por lo cual yo fui el primero que empecé a toquetearlo. Y cuando yo estaba viendo el guión, yo estaba sintiendo que diciendo, vale, pero este personaje puede tener algo más. Tiene esta idea de los tentáculos, este rollo de que está en la oscuridad. El mundo subterráneo es un mundo de piratas. El bar se llama el Kraken. Y a mí se me ocurrió, vale, porque esta tipa no podemos hacer algo mucho más loco y, por ejemplo, poner que vaya encima de un Kraken. Tenemos esta conexión con los tentáculos de que lo controla todo, esta idea de que está siempre en la sombra. El Kraken es un animal muy del mundo pirata, el bar se llama el Kraken, total. Que además a mí me parecía que esto nos podía dar un juego muy grande en este primer episodio porque hay una escena donde vienen los cinco amigos y se ponen a hablar en la típica situación de plano contra plano con ella. Y yo pensé, si tenemos este tío, nos va a dar un juego increíble. Pues fijaros más o menos cuál era la idea.
Aquí el personaje está en la sombra y aquí hay un momento en el que sale, ¿vale? En el storyboard coge al Pep, que es uno de los personajes, y a partir de ahí lo pone allá. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, precisamente esa idea de que la tipa lo controlaba todo y controlaba todo el mundo hasta el punto de poder controlar la conversación de una forma completamente a su antojo, ¿vale? Donde la gente se sintiera completamente dominada. Y esto es precisamente lo que estamos intentando hacer, generar como situaciones visuales atractivas donde el personaje podemos generar una situación de plano contra plano, pero mucho más divertida. Fijaros que en el guión, aquí en ningún momento pone nada de estos tentáculos, sino que esto ha sido una interpretación de que yo en ese momento, cuando estaba viendo esto, lo sentía así. Y yo esto lo veía muy claro. Entonces lo hablé con los guionistas, que también era codirector, y a él le gustó también la idea. Y al director de arte también le gustó la idea. Entonces desarrollamos a partir de ahí que el personaje iba a ser así, ¿vale? Y vamos a incorporar el pulpo. Pero esto era algo que al principio no estaba. El resultado final, pues, es esto. You've got some nerve showing your face around here again, Pat Morgan. I should tear off your scalp and make a red wig of it, you little cheat. Whoa! Mechanico! The last time was all a big misunderstanding. And that's why you've come with bodyguard. They are my friends, the flying squirrels. What are you doing here, Morgan? Oh, yes, of course. My friend has come from very far. Whoa! The problem is that he always says things that don't make sense. And as Madame Mechanico is so wise and expert with languages, I thought that maybe... You want me to speak with him? Exactly. In exchange, I'll do whatever you ask of me. Vale, pues fijaros que de una situación que era una situación completamente convencional de plano contra plano, hemos podido generar una situación muchísimo más atractiva, muchísimo menos convencional, donde se podían hacer juegos compositivos mucho más interesantes y además hacer algo mucho más divertido. Eso no venía en el guión, ha sido un trabajo de desarrollo del director y a posterior con los otros directores, con el director de arte, para terminar de completar el personaje, para tratar de hacer algo diferente, ¿vale? Por eso os comento siempre todo ese trabajo de interpretación del guión, porque más allá del guión hay mucho trabajo narrativo que hacer, porque al final tú eres el que te estás enfrentando a la escena, tú eres el que la estás viviendo cuando la estás pensando, entonces dices, aquí se puede hacer algo más guay, ¿vale? Por ejemplo, con el departamento de animación. En el departamento de animación yo he querido diferenciar un poco entre dos situaciones que yo me he enfrentado. Por un lado tenemos a una serie que desarrollamos nosotros y que por tanto, como hemos visto hasta ahora, hemos desarrollado el personaje en casa, que este personaje, a partir de ahí nosotros empezamos a pensar, vale, ¿cuál es el concepto del personaje? Empezamos a mezclar ideas, ¿no? Con el equipo de arte empezó a decir, ostras, pero tiene un punto muy guay estos tentáculos, por ejemplo, de la Úrsula de la Sirenita. Ya, pero es que está guay también todo el rollo de cómo manipula el Doctor Octopus de Spider-Man. Podría ser, pero tiene un punto padrino, porque también la tía como que controla todo el rollo, pero no es el padrino porque no tiene ese punto elegante, es más macarra. Entonces, poco a poco va como añadiendo ingredientes para terminar de desarrollar el personaje tal y como tú lo estás viendo, ¿no? Un caso muy distinto, el de Talking Tom. Yo llego a un proyecto donde esto lleva ya una temporada y los personajes están completamente desarrollados. Además, son personajes que Talking Tom no comenzó como una serie de animación, sino comenzó como una app, era una marca muy lucrativa y donde el personaje era muy importante la estética, como que el personaje siempre estuviera en modelo, que se suele decir, que es que el personaje nunca deje de parecer el personaje, porque es mucho más que la serie. Entonces yo ahí que me hice, yo en ese momento lo que cogí es toda la primera temporada que estaba en YouTube y me hice, por ejemplo, una librería gigante de expresiones, ¿vale? Donde tanto de fotos como de vídeos, donde yo me empapara bien de cómo eran los personajes y qué actitud tenían. Esto me servía a mí, por un lado, para aprender yo cómo eran
y por otro lado me servía como herramienta de comunicación muy directa con los animadores. Mira, quiero una expresión como esta y le soltaba una imagen. Esto al final se acabó yo acabé compartiendo toda esta librería que yo me hice con todo el mundo porque al final se acabó convirtiendo en una herramienta muy útil porque te permitía tener expresiones, fíjate, y aquí solo hay algunas, yo tenía un listado terrorífico de expresiones y me permitía tener las expresiones que a mí me gustaban más de las que había visto y que mantenía el personaje en modelo, yo las tenía todas recopiladas. Aquí solo hay unas cuantas, hay muchísimas más, ¿vale? Pero pues, del personaje así enfadado, del personaje así seguro, pensativo, arrogante, eh, con miedo o asustado, enfurruñado. Bueno, pues un montón de imágenes, de imágenes, de imágenes, hasta que yo también construía mi idea del personaje y era capaz de transmitirla al equipo de una forma muy rápida. A partir de ahí, siempre se hace un briefing, no lo vamos a ver porque por tiempo no nos va a dar, pero yo hacía un briefing de animación con los animadores. Me ponía con la animática y a partir de ahí yo iba comentando escena con escena, le iba enseñando algunas de estas imágenes de forma que a ellos les llegara la información lo más masticadita posible, o en caso de que hubiera un personaje nuevo, tú ahí se lo introducías. En el caso de Akaneko, pues precisamente podías decir eso. Vamos a trabajar con un personaje nuevo, el personaje es así, le enseño lo del Doctor Octopus, empieza la escena, fíjate aquí, la tía tiene mala leche, por lo cual siempre se pone, bueno, tiene un puntito bipolar. De normal está de muy mala leche, pero después tiene estos arranques de risa que deja a todo el mundo como diciendo qué está pasando, ¿vale? Entonces tú ahí es donde al animador también le vas transmitiendo ese concepto que se está desarrollando del personaje. El equipo de lighting, pues lo mismo, también aquí con un par de ejemplos de, aquí no tengo los fragmentos de guión, pero en su momento os comento que esto venía de una forma muy escueta. Esto viene descrito como el personaje Hank persigue a este por el callejón, por un callejón oscuro. A partir de ahí, como un callejón oscuro, puede ser de mil formas. Yo para todo el tema de iluminación siempre me valgo mucho de las redes también, porque a mí es algo que me ayuda un montón. Entonces, pues para el episodio que hicimos, uno que precisamente transcurría ahí como un fragmento en un callejón, a mí me gustaba mucho la imagen de Los Intocables de Leon Ness esta, porque me gusta mucho el contraste de los tonos de la noche, el contraste con las bombillitas, todo esto, me pareció como muy bonito. Y desarrollamos algo muy parecido, ¿vale? Aquí igual más atmosférico, con más humo y tal, pero algo con la misma idea en este episodio. Lo mismo que, por ejemplo, en una escena que teníamos en un almacén, pues lo mismo, me gustaba el contraste del tono cálido de la linterna con los fríos del espacio. Y aquí pillé un tono diferente porque también el entorno era distinto, pero sí que intentábamos jugar con el contraste de tonos cálidos, con tonos fríos, el punto de la linterna. Y bueno, quedó algo bonito y que me quedé contento. ¿Vale? A partir de aquí, lo que os decía, más o menos hemos visto cómo hemos hecho el desarrollo visual de la parte del guión hasta convertirlo visualmente en cositas, ¿no? En episodios, en escenas, en imágenes, y vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Aquí podéis participar todo lo que se pueda y lo que nos permita el chat a través de un fragmento un fragmento de guión que nos hemos inventado para esto, ¿vale? He planteado una situación desde el interior de un instituto, clase de día. Clara, una mujer rubia, joven y con gafas, entra tímidamente en el aula y se dirige hacia la mesa del profesor. En su camino tiene que esquivar algún avión de papel que vuela de forma errática. Clara se detiene junto a la mesa y deja su cartera sobre esta, mientras mira a su futuro alumno. Clara intenta dirigirse a la clase. Buenos días. Una gran carcajada la interrumpe. Los muchachos no paran de hablar entre sí, como si la profesora simplemente no estuviese presente. Volvemos con Clara. Hola, soy Clara, vuestra. La interrumpe un papel que vuela junto a su cabeza. Dos chavales se vuelven y se ríen entre sí. Clara, vuestra profesora de ética. Nadie presta atención. Los alumnos se levantan de un lado a otro, tiran papelitos, están con el móvil o escuchan música. Algunos directamente duermen.
Clara, sin perder la compostura, se acerca a la pizarra, pone sus uñas sobre el encerado y las hace correr con fuerza sobre este, generando un ruido absolutamente estridente que silencia la clase. Los alumnos se sientan inmediatamente sin apartar la mirada de Clara. Su dulce rostro de profesora recién licenciada ha sido devorado por el de una capitán de la SS. Clara, soy vuestra nueva profesora de la asignatura de ética. Clara se da la vuelta y escribe en la pizarra mientras habla. La clase de hoy es sobre el respeto, dándose la vuelta hacia la clase. Hoy vais a aprender a respetar, ¿vale? Hemos partido de una situación, de una escena, y vamos a ver cómo podríamos desarrollarla o cómo yo intentaría hacer el planteamiento visual de la misma y empezar a desarrollar. Lo primero que he dicho, pues hacer un análisis y una interpretación del texto. ¿Quién es el protagonista de la escena? ¿Quién diríais? 15 segundos. Claro, vale, la profe, muy bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene la escena? Dentro de, si esto fuera la escena de una película, ¿qué objetivo pensáis que tiene? ¿Vale? Muy bien. Presenta los personajes, ¿vale? Esto es muy importante. Estamos definiendo cómo va a ser la profesora. Y estamos jugando con un factor sorpresa. El que el personaje parece de una forma y al final es de otra, ¿vale? Pues esto es lo primero que yo siempre me plantearía. ¿Quién es la protagonista? Porque ahora veremos que nosotros vemos la historia a través de los ojos de la protagonista y es la que canaliza toda la emoción. Por lo tanto, es fundamental saber quién, de qué, o qué ojos estamos mirando y cuál es el objetivo que tiene la escena, porque necesitamos que ese objetivo se cumpla, ¿vale? Entonces, una vez que pensamos, que sentimos, que sabemos lo que el guionista también pretendía, podemos empezar a desarrollar. Clara, como bien habéis dicho, es la protagonista de la historia. Vamos a ver su punto de vista, ¿vale? Vivimos la historia a través de sus ojos, como estábamos viendo. Vale. Y como estaba diciendo, es ese contraste, esa sorpresa, lo que necesitamos que en esta escena se transmita. Primero empezamos presentando a Clara como una profesora novata e inexperta, ¿vale? Y finalmente nos sorprende como una mujer dura e intimidante. Estos son los dos puntos de contraste. Estos son lo que tenemos que enfrentar entre sí. Cuanto más contraste consigamos, más efecto sorpresa generará la escena. En la primera situación, cuando presentamos al principio a Clara y ella entra en la clase, ¿quién domina la situación? ¿Qué personaje? Los alumnos. Muy bien. En la segunda parte, ¿quién domina la situación? Claro, tal cual, ¿vale? Bueno, pues tenemos una situación en la que los alumnos están dominando la clase y en otra en la que Clara domina la clase. ¿Cómo mostramos eso visualmente? ¿Vale? Esa es la clave. En la primera parte va a dominar el caos, en la segunda parte, donde tenemos al sargento de hierro, va a tener la disciplina y el orden. ¿Vale? Pues tenemos todos estos puntos de contraste. ¿Y cuál es el momento que pensáis que es de ruptura? ¿En qué momento se produce ese cambio? Hay un momento muy concreto en la escena donde hay exactamente cuando araña la pizarra. Pues fijaros, ya tenemos, este es el momento, ya tenemos la escena separada en dos partes, ¿vale? Una primera donde está el caos y una segunda donde está la disciplina y el orden, separado por ese momento de la uña en la pizarra. ¿Vale? Ya empezamos a tener una imagen visual de la historia. Ya sabemos, vale, ya sabemos cómo tenemos que estructurarla. Ahora tenemos que saber cómo transmitir eso o de qué forma podemos potenciar ese efecto. Sorpresa, tenemos que hacer la sorpresa y el contraste de forma visual. ¿Cómo hacerlo? A través del diseño, cómo hacerlo a través de la construcción de los personajes, cómo hacerlo a través de la realización, del montaje, del sonido, de la iluminación, todo lo que hemos estado viendo en la primera parte de la charla y que yo he ido un poco contando cómo lo hemos ido desarrollando. Nosotros vamos a quedarnos con las tres primeras partes porque si no, no nos da la vida.
Entonces vamos a intentar ver cómo a través del diseño podemos mostrar ese contraste, cómo a través de la construcción del personaje podemos mostrar ese contraste, cómo a través de la realización o de los planos que elegimos podemos mostrar ese contraste. Diseño del universo. Vamos a hacer solo Clara, ¿vale? Después lo otro lo dejo como tarea para casa y que podéis jugar vosotros a hacerlo. Clara, vale. ¿Cómo es visualmente Clara? ¿Cómo dirías? Mira, así algo rápido. Es una profesora que tiene que transmitir de primeras que rubia, ¿vale? Uno la ve rubia. Bien. En el guión solo se describía que tenía gafas, o sea que debería tener gafas. Joven, tímida, frágil, aspecto joven. Fijaros que esto ya nos sugiere lo que la acción y lo que el guión dice, nos está sugiriendo un tipo de personaje, ¿vale? Ella es, claro, una mujer rubia, joven. Todo lo que habéis dicho está aquí. Bueno, todo lo que habéis dicho también estamos jugando con muchos arquetipos, con muchos clichés, que normalmente los clichés es algo que se suele intentar evitar, pero aquí narrativamente nos puede resultar útil, porque nosotros lo que estamos pretendiendo es condicionar al público para que sienta el personaje de una forma, por lo cual recurrir aquí al cliché no necesariamente tiene que tener un sentido de pereza artística, sino de un poco de manipulación del espectador para condicionarlo en una dirección determinada, porque la creatividad va a venir por otro lado, que es por la sorpresa, ¿vale? Pero este tipo de profesora, pues como habéis dicho, te sugiere que es alguien recién licenciado, que es muy jovencita, bueno, en este caso tiene gafas porque lo describía, pero eso también puede dar ese aspecto como más tímido, poquita cosa. Bueno, pues hay una serie de clichés que en este caso nos puede venir bien. Sin embargo, tenemos la segunda parte, donde su dulce rostro de profesora recién licenciada ha sido devorado por una capitán de la SS. Fíjate que esto realmente a través del guión ya te está dando una imagen visual muy clara de cómo podría ser el personaje. Sin embargo, aquí podemos jugar un poco más, ¿no? Porque ya aquí podemos romper el cliché, porque aquí viene la sorpresa. Podemos ir, esto podría ir hacia 1000 sitios, ¿vale? Pero una opción podrías ir hacia un rollo mucho más macarra, con que fuera una profesora muy irreverente, o sea, los alumnos parecen irreverentes, pero ella 8 veces más, o podríamos llevarla hacia una situación donde la tiene más militar, más de disciplina, más de rigidez. Bueno, pues ya es donde queramos llevarlo. Pero fijaros que por lo que nos viene aquí en la escena, tampoco sabemos exactamente y tenemos más información. A lo mejor si tuviéramos el resto del guión, entenderíamos mucho más hacia dónde necesita ir el personaje. Pero con lo abierto que lo tenemos ahora, podemos buscar cualquiera de los caminos y podemos buscar el que más divertido nos parezca. ¿Y cómo podrían ser visualmente los alumnos? Pues, pues a pensar, ¿vale? Esto no lo vamos a hacer, pero también os digo intentar no caer en los clichés, etcétera, etcétera. Vamos a irnos a través de la realización, pues no acaba el tiempo. ¿Cómo transmitimos este contraste y sorpresa? A través de la historia, ¿vale? Las propias acciones, el blocking, el acting, todo esto nos ayudará a transmitir cómo se desarrolla la escena. Por ejemplo, una forma muy clara. ¿Cómo transmitir de forma más eficaz posible? Vale. Os planteo, nosotros nos enfrentamos al guión. Tenemos que desarrollar el espacio. En esta primera parte, donde la profesora tiene que llegar hasta la mesa, se está enfrentando a todo ese caos. ¿De qué forma se enfrentará más al caos? Si tiene la puerta aquí y la profesora puede ir directamente a la mesa, estamos evitando que se tenga que enfrentar a todos los estudiantes y obligarse a pasearlo, a rodearlo, a cambiar de posición, a que le caiga un papel. Bueno, pues a partir del blocking, nosotros podemos precisamente hacer que la historia vaya mucho más en la dirección en la que nosotros nos interesa en este caso. Por lo tanto, esto es muy relevante, por ejemplo, pensarlo muy al inicio de la historia, porque imaginaros que vosotros en una serie tenéis que desarrollar una clase. Si a ti esto se te ocurre cuando el aula está modelada, esto no te van a dejar hacerlo,
porque dice, haberlo pensado antes. Esto, por eso hay ese trabajo narrativo previo, cuando nosotros trabajamos en el guión, para entender bien todo y donde construir bien el concepto de todo. No tienes que desarrollarlo completamente, pero sí que tienes que desarrollarlo lo suficiente como para poder ir anticipando lo que vas a ir necesitando, ¿vale? Entonces, pues, fijaros cómo a través del propio diseño del espacio nosotros podemos transmitir esa idea. A partir de aquí, pues la parte de caos, clara suerte de alumnos para poder pasar, esquiva aviones de bolas de papel, se muestra frustrada e insegura. Esto va a ser mucho más fácil hacerlo en este sin Dios de aquí, que si tiene un camino muy directo, ¿vale? ¿Cómo contar con la cámara? ¿Vale? La altura de la cámara, esto es muy relevante. Ya una situación de aula tiene un punto de jerarquía, en el cual hay un profesor y hay unos alumnos. Normalmente el profesor, los alumnos están sentados, el profesor suele estar de pie. Por lo cual ahí ya se nos está planteando una situación de jerarquía que en la primera parte de la clase cambia. ¿Cómo conseguimos hacer ese cambio? Pues una cosa muy interesante es la altura de la cámara. ¿Por qué? Porque la altura de la cámara donde apunta es donde estás poniendo el peso visual de la escena. Es decir, por ejemplo, aquí en esta escena de Tony Jerry, donde los humanos nunca se ven la cabeza porque el punto de vista que estamos viendo es el del gato o el del ratón. Por lo tanto, si trasladamos esto a un nivel de aula, fijaros que si tú pones la cámara a la altura de los alumnos, obliga a que el profesor se agache, aquí más exagerado, aquí menos, la profundidad de campo puede hacer que el profesor esté opacado y que la visibilidad esté en los alumnos, o aquí, por ejemplo, cuando bajan más la cámara aún, la profesora cada vez pierde fuerza. Por lo cual, fijaros cómo la altura de la cámara nos puede condicionar mucho a través de quién miramos la historia, ¿vale? Sin embargo, si la cámara la tenemos más puesta en el profesor con planos de este tipo, vamos a hacer precisamente lo opuesto, ¿vale? Entonces, esta idea, vamos a hacer, por ejemplo, hemos hecho Joan Guardiet, que es un amigo y un ilustrador genial, me ha tenido la cortesía de prepararnos estas imágenes también que lo ejemplifica súper bien, precisamente de este concepto. Fijaros que aquí tenemos a la profe donde los alumnos apenas son visibles, porque la cámara está alta, estamos con la profe. Si avanzamos, si bajamos la cámara, fijaros que la profe pierde peso y los alumnos lo ganan. Seguimos bajándolo, fijaros que los alumnos ganan ya todo el peso, la profe es prácticamente invisible. Aquí la profe ha desaparecido. Fijaros cómo la altura de la cámara nos puede ayudar mucho a situar la emoción de la escena en unos personajes o en otros, ¿vale? Porque cuando la pobre profe ni la vemos, pues emocionalmente la pierde para ella. La altura de la cámara es importante, la angulación también lo es, ¿vale? Lógicamente, los planos que son más equilibrados, más centrados y demás van a favorecer mucho la armonía. Planos mucho más opresivos, mucho más picados, contrapecados, incluso planos así con el horizonte movido, como el plano holandés, pues van a generar más situaciones de caos. Pues con esta información, más o menos, ya podemos ir viendo qué plano vamos a poner en una parte y qué plano vamos a poner en otra. El movimiento de cámara también. ¿Por qué? Porque cuando hay caos, ¿qué podemos hacer? Pues cámara en mano, que baje en la situación de nerviosismo. Podemos jugar con los barridos muy rápido, yendo de un punto a otro, también como tratando de generar la sensación de la profesora desconcertada mirando de un lado a otro. El tipo de encuadre y tal también, mientras que en la parte de control pues podemos favorecer encuadres mucho más limpios, encuadres con mucho más estáticos, mucho más armónicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos formas de mostrar ese contraste. Esto es lo que tendríamos nosotros que trasladar al storyboard. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esta es la estructura que habíamos planteado, donde tenemos una zona que es la parte del caos y otra la de la disciplina del orden, y tenemos ya una información visual que es muy relevante que tenemos que unir. Básicamente, tenemos este punto en que vamos a desarrollarlo. Tenemos el punto de cambio también, que es lo de las uñas.
¿vale? Pues, ¿cómo podría ser este cambio visual? Pues empezamos con el momento de caos, donde la profesora está desbordadísima. Fijaros que los planos tienen un punto opresivo. Fijaros que hay como un increciendo porque la cámara cada vez se va acercando más a ella. Los planos se sienten abarrotados y tenemos el momento de un cambio de expresión, hay un cambio en ella y de repente aquí empieza, y vemos ya las manos directamente rayando la pizarra y los chavales en este momento ¡rum!, se ordenan. A partir de ahí vamos a trabajar con un predominio de planos mucho más limpito, mucho más ordenado, mucho más armónico, ya dependiendo del rollo que le queramos dar. Si es un rollo más militar, pues claro, podría incluso haber planos donde se vieran ya de un tema ultra estricto, que algo más eh, positivo, más conciliador y tal, pues bueno, pues se puede ver planos donde alumnos y profes se vean integrados dentro del mismo plano, donde hay armonía, etcétera. Se pueden hacer muchos planteamientos diferentes, simplemente tengamos en cuenta de que tenemos dos estructuras visuales, dos partes visuales en la escena muy diferentes, que hay un punto de ruptura y cómo podemos transmitir de una forma visual esa diferencia entre el caos y esa diferencia entre la disciplina, el orden. Y eso lo hemos hecho a través del diseño y lo hemos hecho también a través de la realización, la edición de encuadres, y también lo haríamos después a través del montaje, a través de la iluminación, a través del sonido, a través de la música, etc. Ya para acabar, simplemente, por ejemplo, comentaros también que en cuanto a la interpretación del guión, fijaros que aquí habla de Clara sin perder la compostura. Clara sin perder la compostura se acerca a la pizarra, pone sus uñas sobre el encerado y las hace correr con fuerza. Fijaros que aquí describe exactamente lo que está pasando, pero nosotros visualmente aquí hemos jugado un poco más con el efecto sorpresa, ¿vale? Aquí hemos mostrado a Clara que está ahí desbordadísima, la pobre, y aquí hay un momento en que ella frunce el ceño, algo va a pasar, anticipamos un cambio, pero no sabemos qué. No hemos revelado todavía que ella se da la vuelta y sin perder la compostura podríamos haberlo hecho, pero si queremos un efecto más sorprendente, una parte de hacerlo, una forma de hacerlo es haciendo esa pequeña omisión de información, yéndonos a los alumnos y empezar con el sonido estridente en ese punto y después ir revelando poco a poco qué es lo que está pasando. Y ya la situación ha cambiado, ¿vale? Pues nada, esto era lo que quería explicaros, cómo es este proceso del desarrollo visual de un guión, en este caso de los diferentes proyectos en los que hemos estado trabajando, en los que he estado trabajando, y hacer un pequeño taller con vosotros así rapidito en el que pudiéramos desarrollar una escena de una forma visual, de una forma rápida. Venga, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para lo que queráis. ¿Os ha parecido clara y útil la clase? Pues mira, me alegro mucho, Ares. Muchas gracias. Para cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, ¿vale? Y yo encantado de estar a saber de vosotros. Vale, pues si queréis, vamos a ver, algún consejo de una persona que quiere escribir su primer guión. Vale, yo no soy guionista, he hecho alguna cosita de guión, pero no he trabajado como guionista. Pero un consejo, pues, a ver, es tu primer guión. Lo más importante siempre es el tema. Siempre es lo que tú quieras contar. Yo intentaría, hay muchas formas de contar historias, lo hemos visto con lo de la Sociedad de la Nieve, es de lo que tú quieras hablar. Entonces, elige una historia que te permita hablar de aquello que te está motivando en este momento, porque yo también creo que el guión y contar historias va mucho de sensaciones y de lo que tú estás sintiendo en cada momento, ya sea por tus circunstancias personales o lo que sea. Usa eso pues, como motivación
para desarrollar algo, porque al final el tema de la historia, esa intención que el autor tiene, es lo más bonito o lo más valioso que te lleva realmente del guión. Lo otro es básicamente una excusa para poder hablar de esa intención. Entonces yo intentaría potenciar ese concepto. Pues nada, gente, nos vamos despidiendo. Un saludo.